Hemos venido estudiando de manera expositiva el libro de Apocalipsis. Titulamos la serie De regreso al futuro, porque uno de los propósitos del libro de Apocalipsis es mostrar a los siervos de Dios las cosas que han de suceder en el futuro. Pasamos el capítulo 1 estudiando la revelación del Cristo glorificado y ahora llegamos al capítulo 2, que como el versículo 19 del capítulo 1 nos dice, le dice el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, hablando del Cristo glorificado, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, la era de la iglesia. Y hoy vamos a iniciar precisamente estudiando los mensajes a cada una de estas 7 iglesias. El primer mensaje se da de los versículos 1 al 7, que son los versículos del capítulo 2 que vamos a estudiar en esta mañana. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Esta era, si pudiésemos describir qué tipo de iglesia era, esta era una buena iglesia, pero sin pasión. Si a cada uno de nosotros se nos pidiera que desarrolláramos una lista de criterios para determinar las cualidades de una buena iglesia, sería un excelente ejercicio. ¿Cuáles serían esas cualidades de una buena iglesia? ¿Cuáles serían los factores que determinarían si una iglesia es buena o no? De repente algunos de ustedes escribirían el tamaño. Una iglesia buena tiene que ser grandísima, deben haber multitudes, puede ser. Otros considerarían, no, las instalaciones. Las instalaciones son un criterio importante. Otros quizás pensarían que lo fundamental es el pastor. O sea, si hay un pastor clave, así mejor dicho, excelente, eso es una buena iglesia. Otros dirían, no, el tipo de gente que asiste a la iglesia, eso es lo que determinaría si la iglesia es buena o no. Para otros es la ortodoxia. La ortodoxia es una palabra griega, tal cual. Ortodoxia se pronunciaría en griego. Y viene de las raíces ortox, que significa correcto, y doxa, que significa opinión, creencia o enseñanza. Entonces, algunos dicen, no, si es una iglesia con mucha ortodoxia, con buena enseñanza, esa es la clave. Otros dicen, no, la ortodoxia no es lo importante es la ortopraxis, o sea, la manera en que hacemos las cosas, que se hagan las cosas correctamente, la filosofía ministerial. Pero vamos a ver qué le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Porque Éfeso era una muy buena iglesia, quizás de las mejores iglesias que han existido. Una iglesia muy, muy, muy buena. Sin embargo, el Señor tiene unas palabras muy importantes que para nosotros son muy relevantes. Estos 7 mensajes son mensajes para todas las iglesias de todos los tiempos y tienen algo que decirnos. Y tienen advertencias y tienen también celebración por algunas virtudes que tenían algunas de estas iglesias. Así que vamos a aprender de las virtudes de estas iglesias, vamos a aprender de los pecados de estas iglesias, de las advertencias que el Señor le hace a estas iglesias. Y vamos a ver 20 siglos después qué pasó con estas iglesias a la luz de las advertencias que el Señor les hizo. Iniciamos capítulo 2, versículo 1, diciendo, o más bien leyendo aquí, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y como habíamos hablado en el capítulo 1, el ángel es el mensajero de la iglesia, es la persona encargada de la distribución de la palabra de Dios, de traerles el mensaje. Es simplemente un mensajero. Escríbele al encargado, escríbele al pastor, escríbele al predicador de la iglesia de Éfeso. Y aunque se habla de un predicador, se habla de un hombre allí a cargo, es importante notar que a lo largo de todo el Nuevo Testamento se ha hablado de una pluralidad de liderazgo. El modelo bíblico de liderazgo es donde hay varios hombres liderando conjuntamente. Bien, ¿qué era Éfeso? ¿Qué tipo de ciudad era Éfeso? Esta era una de las ciudades más grandes de Asia Menor. Era el centro de adoración a la diosa Diana, que en griego se le conocía como Artemis. Esta ciudad era un centro comercial muy próspero, ubicado en una amplia bahía, lo que invitaba el comercio mundial.
Este era un puerto marítimo importantísimo y la capital de la provincia romana de Asia Menor. El templo a Diana era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo tenía 115 metros de largo por 55 metros de ancho, con un total de 6.325 metros cuadrados. Era un templo tremendo. Su construcción duró 120 años y consistía de 127 columnas con un diámetro, cada columna, de 1.2 metros y 19 metros de altas. O sea, era un templo impresionante para una ciudad muy importante, para una metrópoli de Asia. El culto a esta diosa pagana era celosamente observado, como lo leemos allí en Hechos 19, 23 al 25. Las estatuas de esta diosa eran grotescas, con múltiples senos para indicar fertilidad, y la adoración a ella era absolutamente inmoral. En esta ciudad se practicaba tanta magia que cuando la gente empezó a convertirse a Cristo, hubo una gran quema de libros de ocultismo. Esta era una ciudad clave entre Grecia y Palestina. Entre las 230 ciudades que se ubicaban en la costa de Asia Menor y entre todas las buenas bahías, Éfeso era la reina de todas. La ciudad era bastante moderna para su tiempo. Tenía biblioteca, tenía sistema de aguas negras y además varios famosos filósofos venían de Éfeso. Sin embargo, la bahía se empezó a sedimentar de tal manera que las ruinas actuales están a más de 15 kilómetros de la bahía actual. Imagínense la erosión que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Esta erosión motivó a que la ciudad buscara otra oportunidad comercial y la adoración a la diosa Diana fue la ocasión perfecta para ganar dinero vendiendo estatuas, adicionalmente a la prostitución que se practicaba en el templo a Artemis. Pablo había evangelizado esta ciudad. Tengamos en cuenta esto. Vamos a hablar de los personajes clave en el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Tiene muchísima relevancia para el mensaje. Pablo había evangelizado esta ciudad y la usó como base de operaciones por mínimo 3 años. Eso está lleno en Hechos capítulo 18, también en el 19 y 1 Corintios 16, 8, perdón. Timoteo, el discípulo de Pablo, también sirvió en el ministerio en esa ciudad. Ahí está en 1 Timoteo 1:3. Al igual que el apóstol Juan. Imagínense esta línea tremenda de pastores. Estuve hace algunas semanas en Cuba y estuve visitando la primera iglesia bautista en Santiago, y cuando entramos a un salón grande estaban las fotos de todos los pastores que habían servido en esta iglesia y me llamó mucho la atención. Estaba la foto recordando el servicio de cada uno de ellos. Y si entráramos a la iglesia de Éfeso, quizás unos años después, o quizás en el momento en el cual se escribe esta carta, podríamos encontrar, si hubiese la fotografía en ese tiempo, quizás encontraríamos la foto de Pablo, fundador, sirvió en la iglesia, estuvo allí 3 años. También Timoteo, el discípulo de Pablo. Apóstol Juan, increíble. Sería una pared para admirar, sería una pared para pensar en la gracia de Dios con la iglesia, trayendo semejantes líderes. El señor que nos hizo el tour en la iglesia allí, en la primera iglesia bautista de Santiago, era un viejito muy querido. Era un diácono de la iglesia y dijo con mucho orgullo: yo he servido 60 años en esta iglesia, pastor. Y empezó a contarnos un poco de cada uno de los pastores que estaban allí en la foto. Y este misionero fue el plantador, y este sirvió por tantos años, y este era holandés, y este fue cubano, y este fue no sé qué, y habló cosas muy lindas de cada uno de estos hombres. Así que lo que pensamos aquí de la iglesia en Éfeso, Pablo, Timoteo y Juan, increíble alineamiento de líderes que sirvieron en esta iglesia. Esta ciudad, como les comenté, era la más grande de Asia Menor y era la capital de la moda, por decirlo de alguna manera. Éfeso recibió primero 4 escritos del Nuevo Testamento, que
que fueron Efesios, Primera y Segunda de Timoteos y Apocalipsis, obviamente, porque iban en orden de las ciudades que eran los centros de distribución de correo. Así que la primera que recibió Apocalipsis fue la iglesia de Éfeso. Así que recibió 4 cartas de primera: Éfeso, Primera, Segunda de Timoteo y Apocalipsis. Posiblemente 4 más también: el Evangelio de Juan y sus 3 epístolas, que Juan sirvió a la iglesia de Éfeso por muchos años. Adicionalmente, Pablo escribió Primera de Corintios desde Éfeso. Así que esta ciudad fue muy importante para la historia de la iglesia primitiva, y esto quiero resaltarlo porque no estamos hablando de cualquier iglesia, de cualquier ciudad, de cualquier circunstancia. Estamos hablando de una iglesia sumamente importante para la iglesia primitiva, con un alineamiento de pastores que seguramente ninguna otra iglesia en la historia ha tenido, y adicionalmente una relevancia para la historia de la iglesia primitiva sin par. Luego nos dice entonces allí, Apocalipsis 2:1, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Al igual que en los demás mensajes, los otros 6 mensajes a las otras 6 iglesias, el Señor siempre se identifica a sí mismo de una manera que tiene relevancia directa con el mensaje que tiene para cada una de las iglesias de Asia Menor. Así que el Señor empieza identificándose como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Cada iglesia tiene unas características que necesitaban una afirmación acerca de la identidad de nuestro Señor. Como hablamos en el mensaje pasado, la mano derecha significa poder, autoridad, seguridad, soberanía, poder total. Y en las estrellas, como el versículo 20 del capítulo 1 nos indica, eran los mensajeros. Entonces empieza diciendo el Señor: el que tiene el control de los pastores, el que tiene el control de los que lideran la iglesia. Y si pensamos un poco en la historia de la iglesia de Éfeso, yo no me imagino qué debió ser despedir al apóstol Pablo. Yo no me imagino qué debió ser despedir a Timoteo. Yo no me imagino qué debió ser despedir luego al apóstol Juan. Entonces es una iglesia que necesitaba una afirmación de parte de Cristo de que Él tenía el control. No sabemos quién quedó de pastor allí. Seguramente uno de los discípulos de Juan, otro hombre gigante en la historia de la iglesia seguramente. Pero no sabemos quién quedó allí. Sin embargo, esa transición de liderazgo fue seguramente triste, dolorosa para la iglesia, ver ir a semejantes hombres de Dios. Pero el Señor nos afirma: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Luego nos dice: el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Y como también el versículo 20 del capítulo 1 nos indica, los candeleros o las lámparas son las iglesias. Entonces el primer punto que encontramos aquí es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia se identifica como el que tiene poder soberano sobre los líderes que quita, sobre los líderes que pone, sobre los líderes que están sobre la vida de la iglesia. Adicionalmente dice: el que anda en medio de los 7 candeleros. La iglesia de Éfeso necesitaba ser recordada que Jesús estaba en medio de la iglesia. Él era el que estaba cuidando de la iglesia. Él estaba en control de la iglesia. A Jesús no se le estaba escapando ningún detalle. Y las situaciones difíciles que había enfrentado la iglesia, el Señor estaba al tanto de esas situaciones difíciles. El Señor estaba en control de todas esas situaciones difíciles. Por eso dice y se identifica: yo tengo el control del liderazgo y adicionalmente yo tengo el cuidado de la iglesia. Y esto era un mensaje bastante esperanzador para las circunstancias que estaba pasando la iglesia. El mensaje de hoy es un mensaje muy especial porque voy a compartir con ustedes al final del mensaje algunas cosas que ustedes deben saber. Va a haber transición de liderazgo en nuestra iglesia también. La membresía de la iglesia ya está al tanto de la situación que como iglesia vamos a pasar en esta transición de liderazgo. Así que este mensaje es muy apropiado. Y estuve orando y estuve meditando y estuve pensando: Señor, ¿cuál será el mejor texto? Y pues en orden de la exposición seguía este. Y cuando estuve estudiando el mensaje y venían otros textos a mi mente que quizás serían más apropiados para compartir con ustedes esa transición de liderazgo,
Pero finalmente, anoche, decidí que definitivamente este mensaje era el más apropiado y soberanamente era para hoy este mensaje. Así que en el momento en que hay una transición de liderazgo, como la hubo en Éfeso, también el Señor afirma que Él tiene el control, Él tiene el poder, Él tiene la soberanía, Él tiene la autoridad y Él tiene el cuidado. Lo mismo, así como tuvo el cuidado de Éfeso, va a tener el cuidado de Vida Nueva. Así como tuvo la autoridad, el poder y el soberano control de los líderes que pastorearon en Éfeso, también tiene el control, el poder y la autoridad de los que estarán adelante, al frente, liderando Vida Nueva. Entonces encontramos aquí al Señor de la iglesia. Luego encontramos las virtudes de esta iglesia. Vamos a analizar unas virtudes muy especiales. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. O sea, esta era una iglesia que trabajaba duro. Esta era una iglesia que hacía harto, hacía bastante. Era una iglesia fatigada, era una iglesia cansada, era una iglesia que había, como decimos en Colombia, le había metido la ficha. Era una iglesia trabajadora, pero también era una iglesia perseverante. Mira el versículo 3, dice, tienes perseverancia. Al final del versículo 3 dice, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. O sea, podemos resumir, en cuanto a las virtudes de la iglesia, es que estos hermanos eran trabajadores y perseverantes. Dice, conozco tus obras, tu fatiga, o sea, trabajaban duro, le metían el hombro a la obra de Dios. Eran perseverantes, dice el versículo 2. Dice, tienes perseverancia, el versículo 3. Y al final del 3 también dice, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Había perseverancia. La iglesia había experimentado sufrimiento, pero no habían desmayado. El seguir al Señor Jesús trae consigo sufrimiento inevitable. Ahora recordemos, la iglesia en nuestro concepto por lo general es un edificio, pero en la Biblia la iglesia somos los que creemos en Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo por la gracia de Dios y el llamado de Dios y la bondad de Dios, vienen situaciones difíciles, viene rechazo de la familia. Ay, ahora se volvió evangélico. Ahora le van a robar la casa y le van a robar, y tienen razón en pensar eso porque tristemente hay muchas personas malvadas que han hecho ese tipo de cosas. Sin embargo, la iglesia bíblica no hace eso. Pero va a venir rechazo, va a venir persecución. Los que amamos ya no nos van a invitar a las fiestas que nos invitaban, no nos van a invitar a las reuniones que nos invitaban, ya nos van a sacar de muchas cosas. Y la iglesia estaba experimentando adicionalmente una persecución física, donde muchos estaban perdiendo la vida por su fe. Pero dice, no has desmayado. Ha venido viento y marea y te has mantenido firme. O sea que era una iglesia trabajadora, era una iglesia perseverante, era una iglesia que nada le hizo retroceder, era una iglesia que el rechazo, que las puertas cerradas, que los falsos maestros, que la transición de liderazgo, nada hizo que esa iglesia se echara para atrás, nada hizo que esa iglesia desmayara. Los que han estado con nosotros, llevamos 3 años y medio de existencia, ya casi, desde que fue plantada nuestra iglesia, y desde el comienzo empezamos a experimentar persecución, dificultad. Tocó cambiar el nombre de la iglesia con que empezamos esta iglesia, entonces ya no les gustaba algunos elementos de nuestra iglesia, entonces experimentamos rechazo, chisme, persecución, dificultades. Ha habido dificultades con un falso líder, duras, difíciles, pero no hemos desmayado. Aquí estamos, así como Éfeso no había desmayado. Encuentro mucha virtud similar en nuestra iglesia Vida Nueva. No hemos desmayado, hemos trabajado duro, hemos evangelizado, hemos hecho muchas actividades, hemos
evangelizado a través del internet, hemos evangelizado personalmente, hemos hecho actividades en Navidad, hemos hecho novenas, hemos hecho juegos, cosas para la familia, clases de inglés, club de homeschool, bueno, lo que sea hemos hecho para que la gente venga y escuchen de Cristo. Hemos perseverado, nos hemos fatigado. Dice, conozco tu fatiga, conozco tus obras, conozco tu perseverancia. Esa es la primera virtud. Luego dice versículo 2, y que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso no solamente era trabajadora y perseverante, sino que adicionalmente no se había mostrado tolerante con el pecado. Había disciplinado el pecado. No soporta a los malos. El Señor resalta esto como una virtud. No soportas a los malos. Los que hacen maldad los has disciplinado. Los que hacen maldad los has confrontado. Los que hacen maldad los has frenado. La maldad no reinó en Éfeso. El pecado no reinó en Éfeso. En Éfeso había liderazgo, habían hermanos maduros, había gente que dijo, no, eso está mal, no se debe hacer. Así que no solamente eran trabajadores y perseverantes, sino que también disciplinaron el pecado. Esa era otra virtud. Disciplinaban el pecado. Es una de las señales, de las marcas de una iglesia saludable que nos muestra el Nuevo Testamento. Que el pastor Mark Dever ha escrito un libro donde recopila lo que el Nuevo Testamento habla de una iglesia saludable, y una de las señales de una iglesia saludable es que disciplina el pecado. Y eso sucedió en Éfeso, y eso también ha sucedido aquí en nuestra iglesia, donde nos fue necesario disciplinar a un líder. Fue necesario. No puedes soportar a los malos. Así que el Señor resalta la disciplina del pecado. Alguna gente dice, ay no, pero eso está mal, ¿cómo van a disciplinar el pecado? Esto es una iglesia bíblica. Si fuera un club social, ¿qué importa lo que haga cada cual? Pero aquí estamos para honrar al Señor. Y la iglesia de Éfeso había honrado al Señor, no soportando la maldad, disciplinando el pecado. Y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Apóstol es una palabra griega que significa enviado. Entonces se usa en el Nuevo Testamento en un sentido general como enviado de parte de Dios, o en un sentido técnico como los 12 apóstoles. Entonces algunos decían, yo soy enviado de Dios, yo soy un líder de Dios, yo soy un apóstol. Pero resulta que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la iglesia era valiente. La iglesia analizaba las enseñanzas de los que se paraban a enseñar. La iglesia tenía ese denuedo para confrontar a los falsos maestros. No permitieron la operación de estos personajes dentro de la iglesia. Esto se demostró con las palabras del Señor. Y más, en el versículo 6 dice, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, los nicolaitas eran una secta, probablemente su líder se llamaba Nicolás, y por eso se llamaban los nicolaitas. Algunos comentaristas bíblicos han culpado a un diácono de la iglesia de Antioquía, que se menciona en Hechos 6:5, que se llamaba Nicolás, pero no hay ninguna prueba de que este Nicolás fue, simplemente porque se llamaba igual. No hay ninguna evidencia seria de que fuera este hombre Nicolás. Sin embargo, se sabe que los nicolaitas promovían las relaciones sexuales promiscuas. Ellos consideraban las relaciones sexuales promiscuas como lícitas, y ellos decían que no importaba comer comida sacrificada a los ídolos, que era un problema grave en el primer siglo. Tertuliano habla de los nicolaitas como una ramificación de los gnósticos, y los gnósticos creían que la materia era mala. De todas maneras, sus doctrinas eran abominables y repugnantes para el Señor, y también lo eran para la iglesia. O sea que no permitieron que la secta de los nicolaitas floreciera en la iglesia de Éfeso. Confrontaron a los falsos apóstoles, y esto lo podemos resumir como que la tercera virtud es que desenmascaraban a los líderes falsos. Desenmascaraban a los líderes
falsos. Así que eran trabajadores y perseverantes, disciplinaban el pecado, desenmascaraban a los líderes falsos, sabían quién era del Señor porque conocían la doctrina, porque era una iglesia estudiosa, porque era una iglesia valiente. No era una iglesia que se quedaba callada y yo mejor no digo nada para evitar problemas. No, yo voy a decir porque la iglesia del Señor debe ser santa como el Señor mismo es santo. Así que desenmascaraban a los líderes falsos. Así que era una iglesia buena, era una iglesia excelente. Mire que aquí el Señor no está diciendo: tienes un edificio fenomenal, está mejor montado que el templo a Artemis, le ganaste al templo de Diana de Éfeso. No habla del templo como tal, no habla nada de eso. No dice: uy, has tenido unos líderes de talla mundial, conferencistas mundiales, escritores bíblicos. No dijo eso el Señor. No mencionó dentro de sus virtudes eso. Mencionó su arduo trabajo, su perseverancia, el hecho de que disciplinaban el pecado y que desenmascaraban a los líderes falsos. Eso fue lo que resaltó el Señor. Si el Señor viniera, nos enviara una carta, mensaje a la iglesia de Chía, Vida Nueva, ojalá el Señor pueda decir lo mismo de nosotros. Ojalá el Señor pueda decir: conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. No soportas las obras de los malos. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Qué rico sería que el Señor nos dijera: también ustedes son trabajadores perseverantes, disciplinan el pecado y desenmascaran a los líderes falsos. Calvino dijo: aún un perro ladra cuando se ataca a su amo. ¿Cierto? Aún un perro ladra cuando se ataca a su amo. Yo sería un cobarde si yo viera que la verdad de Dios es atacada y aún así permaneciera callado. Y en este púlpito por 3 años y medio hemos predicado el evangelio, hemos predicado la palabra de Dios de manera expositiva. Aquí no les hemos motivado, aquí no les hemos sacado el tigre que hay en ustedes, ni cosa semejante. Y aquí se han denunciado con nombre propio falsos apóstoles, falsos maestros. Aquí se ha denunciado el error. Aquí se ha denunciado la falsa enseñanza. Aquí se han denunciado a los nicolaitas modernos. Y ojalá la iglesia continúe con ese celo por la palabra. Muy bien, primera parte, las virtudes de la iglesia. Nos habló el Señor de la iglesia, las virtudes de la iglesia, y viene el versículo 4 y empieza diciendo: pero. Conjunción adversativa, marca contraste. Marca contraste con esas buenas cosas, con esas buenas virtudes. Pero tengo esto contra ti, 2 puntos: que has dejado tu primer amor. Mire, note que no dice: pero tienes el edificio sucio. Note que no dice: pero tienes el letrero desactualizado. Note que no dice: pero la página web no están listados los eventos del mes. Dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces ya vimos el Señor de la iglesia, vimos las virtudes de la iglesia y ahora vamos a ver el pecado de la iglesia. Habían dejado su primer amor. Es interesante, la palabra dejado en griego también se utilizaba para describir cuando alguien abandonaba algo, o aún para el divorcio. Se usaba para expresar cuando algo expiraba, cuando se omitía algo, cuando se ignoraba, cuando se desertaba o cuando se desatendía algo. O sea que lo que el Señor está diciendo aquí es: has dejado, has abandonado, has divorciado,
Has ignorado, has omitido, has desertado, has desatendido tu primer amor. Primer amor. Otra cosa interesante es que primer, no solamente en griego significa primero en orden de tiempo, en orden cronológico, sino también habla de importancia, rango y prioridad. O sea, Jesús no les está diciendo, han dejado el amor del primero que amaron, porque seguramente muchos de ellos amaron primero a Diana de Éfeso, a Artemis, antes que a Jesucristo. Cuando dice, has dejado tu primer amor, está hablando, has dejado no solamente el que debe ser el primero en todo, sino en esa importancia y en ese rango. Has dejado el amor más importante de tu vida. Has dejado el amor primordial de tu vida. Has omitido, has hecho a un lado, has desatendido el amor principal en rango, en importancia y en prioridad de tu vida. Años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, el apóstol Pablo, quien pasó 3 años en Éfeso, le escribe a la iglesia de Éfeso y resalta 2 atributos de esta iglesia. Y quizás estamos hablando de unos 40, 50 años entre lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 15 y 16, y entre lo que ahora Jesús le escribe por medio de Juan. Mire cuáles eran 2 de los atributos de la iglesia. Ahorita el Señor, en el año 90 y algo del primer siglo, le está diciendo a la iglesia, has dejado tu primer amor. Has dejado el amor más importante de tu vida, iglesia. Pero mire lo que unos años antes le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 1 versículo 15. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. O sea, lo primero, la fe de esta gente. La fe de esta gente en Éfeso era famosa, habiendo oído de la fe. Y mire lo segundo, y de vuestro amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Esta iglesia se caracterizaba por su fe y su amor. Pasaron unos añitos y el Señor le dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Por qué abandonó su primer amor? Todos los que hemos estado enamorados entendemos muy bien la ilustración que nos da el Señor Jesús acá. Yo me enamoré muy joven, gracias al Señor. Yo conocí a mi esposa a los 13 años. Cuando tenía 14 años, nos hicimos novios. Llevamos 22 años juntos. Como novios 5 años y 2 meses. Y ahorita en el mes de julio cumplimos 18 años de casados. 23 años ya vamos a cumplir juntos. Y yo no sé si usted ha estado enamorado, pero cuando uno está enamorado, uno hace cosas locas. Uno no le importa, uno no mide. Seguramente muchos de ustedes han escuchado la historia y solo les voy a dar dos ilustraciones breves de mi vida. Cuando nos hicimos novios, estábamos en 9º grado, nos graduamos en 11, mi esposa regresa a los Estados Unidos, ella creció en los Estados Unidos, vino por unos 3 añitos para terminar bachillerato por una situación familiar, le tocó regresar a Colombia, nos conocimos, nos hicimos novios, ella regresa. Yo sabía que ella iba a regresar, hijo único, le dije a mi mamá en 10º, yo no voy a pasar ningún formulario a ninguna universidad en Colombia. ¿Cómo así? Yo me voy para los Estados Unidos. ¿Cómo así? Sí, yo me voy. ¿Cómo así que se va? Yo sí, no me importa, así sea por el hueco, pero yo me voy. Estaba decidido. El amor me había motivado. Ese primer amor. No me importa. Y no voy a pasar. Solicitudes por la gracia de Dios, saqué el segundo mejor ICFES en ese año, me dieron una beca en la Universidad del Rosario. No me interesa. Yo me voy. No me interesa.
¿Y con qué va a pagar allá? No, yo no sé, pero no me interesa. Yo me voy. El amor de mi vida se va y yo me voy detrás. Y así lo hice. Gracias a Dios nos dieron la visa y no me tocó coger por México. Yo no sé a usted qué le ha tocado hacer por amor. Yo no sé a usted qué ha hecho por amor. Pero el amor es la motivación más grande que hay. Una mamá es capaz de levantar un carro si su hijo está ahí metido debajo de un carro. Y ha sucedido. Y hay historias tras historias de lo que se hace por amor. Amor de padres, amor de esposos. Y aquí se está hablando del amor por Dios. La iglesia había dejado su pasión por Dios, había dejado su amor por Dios. Era una iglesia que trabajaba duro, era una iglesia perseverante, era una iglesia dinámica, era una iglesia que hacía muchas cosas, pero habían dejado su primer amor. Y tenían muchas cosas buenas, pero habían dejado lo principal. Luego nos dice el versículo 5, recuerda, y esto está en imperativo, es la forma verbal en el griego, recuerda. Y está en una forma verbal presente que en griego significa que es algo continuo. Era una orden para que se hiciera continuamente, continuamente, recuerda, continuamente. Trae a tu memoria, por tanto, de dónde has caído. Y yo no sé cómo está su matrimonio. Y de repente usted tuvo un matrimonio y ya no lo tiene. Y usted puede recordar y pensar y identificar, seguramente algunos, cómo ese primer amor empezó a decaer. Cómo esa pasión, cómo ese fuego en el corazón, cómo esas mariposas en el estómago desaparecieron para convertirse en cucarrones de malestar. Ojalá no todos hayan experimentado eso. Pero cómo esa pasión, ese amor, esa vida se fue deteriorando, se fue volviendo una cosa monótona. Sí, hola, ¿cómo estás? El Señor dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo era tu primer amor. Con mi esposa hemos guardado las cartas que nos escribíamos. Algunas cajas donde están las cartas todavía huelen al perfume que le poníamos. Pareciera que no eran chiviados los perfumes, salieron buenos después de varios años. Recuerda de dónde has caído. Nosotros hicimos un álbum de los recuerdos de la primera vez que fuimos a Krebs. Tenemos el lorito. Cada detalle, las credenciales, ¿no? Eso ya es tiempo pasado, pero los que recuerdan esas credenciales. Recuerda ese primer amor. Recuerda ese amor primero que tuvo usted con el Señor. Recuerda esa pasión que usted le hablaba a todo el mundo de Jesús. Recuerda que usted dejaba de dormir por orar. Recuerda que usted estudiaba la palabra hasta altas horas de la noche. Recuerda que usted leía libros. Recuerda que su vida era Cristo. Recuerda. Aquí el Señor nos manda a que recordemos eso. Nos manda a que recordemos cómo fue ese primer amor con Cristo. ¿Cómo fue ese primer tiempo con Cristo? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál era tu condición? ¿Cuál era tu amor? ¿Cuál era tu pasión? Así que lo primero, en este cuarto punto de la restauración de la iglesia, era recordar. La iglesia sería restaurada de su pecado de haber abandonado el primer amor recordando. Ahí está el imperativo número 1. Recuerda. Jonathan Edwards escribe algo maravilloso. Dice, Dios es el más sublime bien de la criatura razonable. Nuestro deleite en Él es nuestra labor y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser saciadas. Ir al cielo para disfrutar a Dios totalmente es infinitamente mejor que el hospedaje más cómodo aquí. Es mejor que padres y madres y esposos y esposas e hijos. Mejor que la compañía de algunos o todos los amigos terrenales. Porque ellos, todas esas personas maravillosas, ¿no?, son sombras. Pero el deleite en Dios es la sustancia.
Ellos son solo rayos dispersos. Esas personas especiales, dice Jonathan Edwards, la esposa, el esposo, los hijos, todas esas personas maravillosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, dice Jonathan, son rayos dispersos, pero Dios es el sol. Ellos son solo corrientes, pero Dios es la fuente. Ellos son solo gotas, pero Dios es el mar. Hermanos, qué triste es pensar que a nosotros también nos puede pasar. En medio de nuestra laboriosidad, en medio de nuestra perseverancia, en medio de que identificamos a los falsos maestros, disciplinamos el pecado y hacemos todo esto que es bueno. Es bueno. Es bueno tener actividades evangelísticas. Es bueno compartir el evangelio con otros. Es bueno venir a todos los servicios de la iglesia. Todas esas cosas son buenas. Pero es necesario mantenernos siempre en el estado de enamoramiento con Cristo. Y para esto debemos estar siempre recordando ese primer amor. Y miren, el matrimonio, los que hemos estado casados lo sabemos muy bien. El matrimonio, para que sea hermoso, hay que cuidarlo como se cuida un jardín. A mí no me pueden entregar un jardín hermoso, precioso, lo más lindo, con las mejores flores, y yo simplemente mirándolo y dejando que pase el tiempo, y yo no puedo esperar que ese jardín se mantenga igual de hermoso. Yo necesito trabajar en el jardín, yo necesito invertir tiempo en ese jardín, yo necesito ir a quitar la maleza de ese jardín, yo necesito ir a podar las plantas de ese jardín para que se mantenga bello, yo necesito rociarlo, yo necesito ponerle agüita, yo necesito protegerlo para que se mantenga hermoso. Y lo mismo sucede con el matrimonio. Yo necesito invitar a mi esposa a salir sin los hijos. Yo necesito mandarle un email, un mensaje de texto a diario. Yo necesito decirle cuán bella es ella constantemente, cuánto la amo. Y usted, dama, tiene que estar también alimentando su amor por su esposo y alimentando el amor de él hacia usted. O si no, se van a convertir en un par de hermanitos o primos. Y ya. Pero para que esa llama se mantenga, hay que alimentarla, hay que trabajarla. Y de la misma manera nuestro amor por Dios hay que trabajarlo. El Señor, a diferencia de nuestras parejas, es perfecto. A diferencia de nosotros mismos, Él es sublime. Él tiene todos los atributos y todas las características que pueden motivarnos a amarlo locamente, con pasión, todo el tiempo. Pero nos toca exponernos a Él, nos toca esforzarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa no va a estar atraída naturalmente a Dios. Nos va a dar pereza orar, nos va a dar pereza leer la Biblia, nos va a dar más ganas de ir al centro comercial, de ver una película, que en sí no tienen nada de malo esas cosas en su lugar. Pero cuando todo esto reemplaza nuestro amor, nuestra pasión por Dios, ahí es cuando entra el pecado. Por eso dice, recuerda de dónde has caído. Ese amor más importante, primordial, sublime en nuestras vidas debe ser nuestro gran Dios. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Y luego dice, y arrepiéntete. Segundo imperativo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Curiosamente, el apóstol en el primer verbo, recuerda, lo usa en griego en presente, y el segundo lo usa en un tiempo verbal que se llama aoristo, que indica que la acción no es tanto un proceso, sino una decisión puntual. Curiosamente. O sea, recuerda todo el tiempo tu amor, tu primer amor, tu más importante amor, y arrepiéntete de una vez por todas. Es básicamente lo que nos dice. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿De qué? De haber dejado el primer amor. Arrepiéntete de haber permitido que mi amor por Dios se enfriara. Es ir delante de Dios, decir, Señor, perdóname porque mi amor por ti se volvió en algo monótono, se volvió en una religión. Dejé de asistir a la iglesia católica, ahora me metí a la bautista, pero mi corazón es el mismo.
Es eso, es perdóname, Señor. Aviva el fuego que hay en mí, Señor. Aviva la pasión por ti. Aviva mi amor. Avívame, Señor, que yo te ame, que yo te anhele, que yo te desee. Que así como el ciervo brama por las aguas, que así también mi alma tenga sed de ti, como dice el salmista. Entonces, el proceso de restauración para la iglesia incluía recordar, incluía arrepentirse. Y luego nos dice, y haz las obras que hiciste al principio. Y esto tiene algo muy, muy curioso. Este es otro imperativo. Haz las primeras obras. Lo curioso es que el Señor les dice que ellos habían trabajado en la obra hasta el cansancio. Yo conozco tu fatiga. Dice que ellos habían perseverado. Dice que habían sufrido por la causa de Cristo. Dice que no habían desmayado. Dice que no habían soportado el pecado de los demás. Dice que habían probado a los falsos apóstoles y los desenmascaraban. Entonces, ¿de qué obras está hablando el Señor si ya estaban haciendo mucho? Obras es lo que tenían. Obras es lo que estaban haciendo. El Señor les dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras? ¿Qué podrían haber hecho diferente al principio que ahora no hacían? ¿Qué puede ser mejor que la sana doctrina y la sana práctica? Que eran lo que se resume lo que hacía la iglesia de Éfeso. ¿Qué puede ser mejor que la perseverancia y la valentía al defender la verdad a toda costa? ¿Qué puede ser mejor para una iglesia que desenmascarar falsos apóstoles autoproclamados? ¿Qué puede ser mejor que eso? Nada, a nivel de obras. Yo estoy convencido que aquí Jesús no está hablando del tipo de obras, sino de la motivación de las obras. Estaban evangelizando, estaban desenmascarando, estaban enseñando, estaban protegiendo, estaban disciplinando, estaban haciendo todo, estaban perseverando. Entonces, ¿a qué obras se refieren? Yo creo que a las obras que se hacen con el primer amor. Yo le puedo llevar unas flores a mi esposa y decir, la Biblia me obliga a que yo te ame. Aquí están estas flores. O puedo llevarle las mismas flores y decirle, amor mío, estas flores me recordaron de tu belleza y cuando las vi no pude hacer otra cosa que comprarlas y traerlas para que sigan adornando tu hermoso rostro en este cuarto. Algo así. Es muy diferente. La obra es la misma, ¿cierto? La obra es la misma. Llevar flores. Es la misma obra. Pero haz las primeras obras. Haz las obras que se hacían por amor. Haz las obras que se hacían por pasión. Haz las obras que estaban motivadas por ese amor supremo. No las obras motivadas por la rutina, la obligación o el compromiso. Sin embargo, es claro que a pesar que la iglesia trabajaba duro y hacía muchas cosas buenas, el amor no era lo que estaba moviendo la iglesia ya. Ya se le había acabado el amor, la pasión ya. Que es normal, ese ciclo que vivió Éfeso, es el ciclo que pasa en la mayoría de las iglesias locales. Se planta una iglesia y todo el mundo es atraer gente y ya vamos a hacerle y qué hay que hacer, pastor, y qué hay que comprar y qué hay que hacer y busquemos un local más grande. Luego ya va pasando el tiempo y ya empieza el edificio a verse deteriorado y empieza eso a reflejar el deterioro en el corazón. Ya la pasión no es tan grande, ya viene uno mecánicamente, ya se pierde esa pasión. Luego se empieza la iglesia a preocupar por la institucionalidad, luego entonces toca que hacer cuentas y que toca pagar esto y que toca hacer lo otro y ya se pierde la pasión por el evangelismo, la pasión por la gloria de Dios, la pasión por lo verdaderamente importante y nos convertimos en otra institución religiosa más. Y al final entonces ya no hay vida, ya ni los niños quieren venir de lo aburrido que es la iglesia y pronto, poco a poco, solamente quedan algunos que con los años se les va poniendo el pelito blanco o a otros se les va cayendo y ya solo quedan y literalmente la iglesia se empieza a morir, literalmente, porque con los miembros que se van muriendo ahí va quedando la iglesia y ya solamente queda en las iglesias, por ejemplo, como esta primera iglesia bautista en Santiago, Cuba, que les cuento, solo quedan las fotos de algunos de los líderes que estuvieron allí y listo, los buenos tiempos. Qué rico la pasamos, recuerdan los tiempos de comunión, recuerdan cuando hacíamos actividades, recuerdan cuando nos importaban los perdidos, recuerdan.
Y ahí queda todo. Así que el amor debe movernos, debe mantenerse vivo. Y como iglesia debemos trabajar, como individuos debemos trabajar en nuestra pasión con Dios, que no caigamos en la religiosidad. Miren, si nuestros hijos nos ven religiosos, ellos serán religiosos. Si nuestros hijos nos ven con una pasión verdadera por Cristo, esa pasión se va a contagiar. Luego dice el versículo 5, si no, o sea, si no, ¿qué? Si tú no te arrepientes, si tú no recuerdas de dónde has caído, si tú no haces esas primeras obras, o sea, este es el punto número 5, la advertencia. La advertencia. ¿Qué dice? Si no, o sea, si usted no recuerda, si usted no se arrepiente y si usted no hace esas obras por amor, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. La iglesia de Éfeso era la que daba luz espiritual a aquella ciudad. Por eso Jesús menciona que la iglesia era una lámpara. Ella era la que daba luz. Y cuando el Señor dice, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no me aman, yo voy a ir y voy a quitar ese candelero. O sea, tradúzcase, voy a cerrarles la iglesia. ¿Usted se imagina lo que de pronto la gente pensaría? ¿Pero qué mensaje es este? Si aquí esto lo plantó el apóstol Pablo. ¿Qué se va a acabar esto? Aquí estuvo Timoteo pastoreando. Y el apóstol Juan. Aquí, Morcho, los campeones, los gigantes de la fe. Esta iglesia no se cierra, mejor dicho, como decimos en Colombia, ni por chiras. Aquí la tenemos de por vida hasta la eternidad, esta iglesia. Sin embargo, por siglos no ha existido una congregación en Éfeso. Usted va hoy a Éfeso y solo hay ruinas. No hay iglesias cristianas en Éfeso. Hace muchísimos siglos. O sea, ¿qué podemos deducir? Que la iglesia no recordó de dónde había caído, que la iglesia no se arrepintió de haber dejado su primer amor y que la iglesia no volvió a hacer las obras por amor. Y entonces el Señor cumplió su promesa, los visitó y apagó el candelero y quitó la lámpara de su lugar. ¿Qué va a mantener una iglesia cristiana viva? No es el edificio, no son las finanzas, no es la línea de pastores campeones que haya traído, que haya tenido, los predicadores de los que haya disfrutado. Eso no es lo que va a tener viva la iglesia de Cristo. Una iglesia local se va a mantener viva por su amor por Dios. Eso es lo que encontramos aquí en el texto. Es muy claro. Es muy claro. Y aunque la salvación no se pierde, cuando el amor por Dios no lo mantenemos vivo, sí nos podemos enfriar. Sí podemos dejar de disfrutar una relación viva, dinámica con el Señor. Es importante considerar que cuando se está empezando en la fe, si no se cultiva esa llama de esa relación cercana y verdadera con Dios, ésta se enfriará. Se volverá monótona como un mal matrimonio. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que quiera poner atención, que ponga atención. El que quiera creer, crea lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego menciona unos galardones. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este versículo 7 resalta la inspiración de la palabra, la inspiración del mensaje. Esto es lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y entonces punto 6 viene después de la advertencia número 5. La advertencia es que la iglesia se puede cerrar. Se puede cerrar. Pero el galardón es, número 1, comer del árbol de la vida. Volver a disfrutar de lo que Dios le dio a la humanidad al principio. Le daré a comer del árbol de la vida al que venciere, que fuere fiel hasta el final, que demostrará con su fidelidad, su perseverancia y su amor de que en realidad fue salvo. Y el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, o sea, el segundo galardón es estar en el paraíso de Dios. No solamente es disfrutar del árbol de la vida, sino estar en el paraíso de Dios. Es
La salvación, ese es el galardón que nos espera a todos los verdaderos creyentes, a los que alimentemos por la gracia de Dios la llama de la fe en nuestras vidas. Este mensaje tocó mi corazón de manera especial porque me identifiqué. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Mi esposa y yo llevamos casi 20 años de ministerio. Hemos servido en 8 diferentes iglesias de diferentes maneras. Hemos apoyado obras que han estado en dificultad. Hemos predicado, o yo he predicado, mi esposa ha enseñado a las damas. Hemos plantado algunas de estas iglesias. Hace 5 años empecé un instituto bíblico y enseñé arduamente por 4 años. Empezamos un ministerio de enseñanza por internet. Y por muchos años hicimos muchísimo. Y este versículo 2 penetró en mi corazón porque dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Mi afán siempre fue que mi vida contara para el Señor. Mi afán siempre fue, el Señor me salvó a los 18 años. Este 30 de noviembre cumpliré 20 años en Cristo, de los cuales llevo 19 en el ministerio. Empecé muy rápido, muy pronto. A los 19 años, por la misericordia de Dios, el Señor me permitió plantar la primera iglesia, de la cual hay algunos de ustedes aquí hoy que fueron fruto de esa primera iglesia que se plantó hace casi 20 años. Y penetró mi corazón porque desde el mes de enero he venido experimentando algunas situaciones en mi vida que tienen que ver con la salud, con el ánimo. Empecé a experimentar fuertes dolores de cabeza, empecé a experimentar una ansiedad constante, tembladera, empecé a experimentar pérdidas de la memoria temporal. A veces salía y no sabía para dónde iba por algunos segundos, o estaba manejando y no me acordaba para dónde me dirigía, o abría una página web y cuando abría el navegador olvidaba la página a la que iba a entrar. Y bueno, quizás una que otra cosa aislada uno dice: no, a mí también me ha pasado, pero cuando me empieza a pasar más frecuentemente, y empiezo a tener una fatiga emocional profunda en donde ya no quería salir, donde no quería hacer nada, donde no quería realmente hacer mucho. Llegó un momento en donde me era necesario, para evitar que unas migrañas que me paralizan medio cuerpo o que me quitaban la habilidad para hablar y pensar, me diera en medio del servicio. Entonces me tocaba tomar una pastilla de vasodilatador cerebral, otra para un antiinflamatorio y un analgésico, para poder venir a predicar y estar bien mientras predicaba. Obviamente todo esto nos lleva a mi esposa y a mí a estar en un estado de alerta y de preocupación. Y cuando voy al médico, obviamente me hicieron exámenes, ya me han hecho unos TACs y unos exámenes para ver si había algo en el cerebro y todo esto, pero gracias a Dios todo salió perfecto. Exámenes de sangre, ninguna dificultad, no tengo ni el colesterol alto, absolutamente nada, estaba todo muy bien. Sin embargo, el doctor me dijo, uno de los doctores me dijo: usted tiene todos los síntomas de fatiga crónica. Por eso este versículo llamó la atención a mis ojos. Tu fatiga, yo conozco tu fatiga. Es como que el Señor me estaba diciendo: yo conozco tus obras, yo sé lo que has trabajado, José, yo sé que has parecido una gallina sin cabeza, corriendo por todo lado. Yo conozco tu fatiga, conozco tu perseverancia, porque a pesar, por la misericordia de Dios, de los ataques personales, ataques a las iglesias en donde hemos servido, divisiones, ataques de falsos hermanos, como dice Pablo, de falsos líderes, dolores en el alma, traiciones, dificultades en casi 20 años, aquí estamos por la misericordia de Dios, por su gracia nos ha sostenido. Sin embargo, el médico me dijo: mire, usted tiene 2 opciones. O toma un tiempo para descansar, o se enfrenta a un posible infarto, o a un posible derrame cerebral, o a una depresión permanente. Yo he sido una persona bastante laboriosa toda mi vida. He sido
ese conejo de las pilas Energizer. He sido ese conejo. Y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, pero resulta que ya se me empezaron a agotar las baterías y empecé en un declive desde el mes de enero y los que han estado suficiente tiempo en nuestra iglesia saben que el año pasado pasamos por momentos bastante difíciles. Todo eso tomó una cuota muy grande de mis emociones, de mi fortaleza mental, física. Y aunque solo tengo 38 años, me empecé a sentir como de 78 años. Agotado totalmente. No quería moverme, no quería pararme. La semana antepasada ya me dio un espasmo muscular terrible. Duré como 3 días sin poderme mover. Todavía me duele un poquitico. Después de una semana y media quizás me tocó terapias, inyecciones, cosas. Me remitieron a donde otro médico y me tocó ir con mi esposa y contar todos los detalles ya no me preguntaron de la salud porque todos los exámenes están bien. Ya me preguntaron fue de mi ritmo de vida y después de explicar el ritmo de vida que llevo, también la doctora dijo, usted tiene prácticamente 2 opciones, o descansa o se enfrenta a algo bastante difícil. Yo he venido sirviéndoles como pastor desde la fundación y la plantación de esta iglesia. Enseñé por muchos años, 4 para mí fueron muchos, por la intensidad en el Instituto Bíblico. También fui el líder de los misioneros que tenemos aquí, de nuestra misión. Adicionalmente, haciendo programas radiales, luego programas en video. Adicionalmente con 2 adolescentes que, si bien he sido bendecido porque no son las adolescentes que me han dado problema, sino ha sido una bendición para mi vida, ellas requieren de tiempo con su padre, porque yo no me puedo parar aquí a predicarles de cuidar la familia y yo descuidar la mía. Tengo una esposa que también merece tiempo, merece dedicación, merece cuidado. Y al intentar hacer todo esto al tiempo, adicionalmente empecé un doctorado que académicamente es quizás el grado más exigente de educación que hay. Todo esto junto empezó a pasarme una factura muy grande en mi vida, a tal punto que empecé a deteriorarme drásticamente, rápidamente, con algunos síntomas de depresión. Y lo curioso es que yo analizaba mi vida y decía, bueno, pero ¿por qué estoy triste? Yo nunca he sufrido de depresión. Yo he sido siempre yo hubiese podido ser un buen motivador personal. Jorge Duque Linares II. De pronto con otro vocabulario, pero así. Porque siempre ha sido como con mucho ánimo. Y de repente ya no tenía ánimo. Digo, pero nuestro matrimonio está pasando quizás por el mejor momento de nuestra vida. Hemos disfrutado de nuestras hijas y las estamos disfrutando tremendamente, ya están más grandes, ya puede uno compartir a otro nivel, son juiciosas y no son perfectas, son muy juiciosas, nos dan muchas satisfacciones. La iglesia está en el mejor momento financieramente, en asistencia, el ánimo, el crecimiento espiritual. Las personas a las que servimos están creciendo en Cristo, están tomando decisiones espirituales en sus vidas. ¿Por qué estoy triste? No entendía y eso me ponía triste. Pero indagando y preguntando, yendo a médicos, hablando con consejeros de nuestra misión y todo esto, claro, me explicaban, físicamente uno tiene algunos químicos en el cerebro, uno de ellos la serotonina, que es lo que lo mantiene a uno con ganas, con energías. Y el cuerpo, obviamente uno la gasta, pero el cuerpo la produce. Pero cuando uno la gasta y la gasta y la gasta y la gasta y no le da tiempo al cuerpo para producirla, entonces empieza uno a andar en adrenalina. Entonces el cuerpo empieza a moverlo a uno en adrenalina porque ya no hay el químico en el cerebro para mantenerlo a uno con las ganas, con el ánimo, con la disposición. Empieza uno a andar en adrenalina, empieza uno a temblar. La adrenalina fue creada por Dios para momentos de emergencia. Entonces empieza uno con esas palpitaciones constantes, el corazón más acelerado, empieza uno a temblar, empieza uno a afectarse. Entonces me decía, por eso,
Por eso es que no le dan ganas de hacer las cosas, se siente triste porque tiene bajos niveles de serotonina, porque no le ha dado el tiempo a su cuerpo de recuperar. Entonces cuando dice aquí yo conozco tus obras, tu fatiga, Señor, gracias porque tú sabes, tú me entiendes qué me está pasando. No es que yo quiera ser vago y me empiezo a sentir mal porque yo he sido una persona muy productiva en mi vida y he querido que mi vida cuente y yo no quiero simplemente sentarme ahí a mirar para el techo y Dios habiéndome redimido y salvado para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviera en ellas, como dice Efesios 2:10. Entonces yo no quería quedarme quieto. Sin embargo, no tomé en cuenta el séptimo día de descanso en la creación, no tomé en cuenta el sábado que el Señor le instruyó a Israel, no lo tomé en cuenta. No lo tomé en cuenta en mi día, en mi semana, en mi año, en mi mes. Y pasaron muchos años de toda esta carga emocional y de toda esta carga que realmente yo no puedo quejarme porque si hay alguien bendecido, tengo que confesar que soy yo. Dios me ha bendecido de una manera increíble con una esposa maravillosa. Y yo sé que cada uno cree que su esposa es la mejor, pero la mía es la mejor. No, para cada uno, nuestra esposa es la mejor, amén. Pero me ha dado unas hijas increíbles, me ha dado una familia especial, me ha dado hermanos en la fe maravillosos, oportunidades ministeriales únicas. Entonces Dios me ha bendecido y no me estoy quejando de nada, sino estoy compartiendo con ustedes lo que ha venido sucediendo, que no he sabido yo administrar bien las bendiciones de Dios que me han llevado a una fatiga crónica, que es con lo que me diagnosticaron, fatiga crónica. Entonces esto me llevó a hablar con los hombres que están por encima mío, los que me dan consejos, para los que Dios ha puesto para guiar mi vida también, que son los líderes de nuestra misión con la que mi esposa y yo trabajamos. Y la conclusión fue: José, tienes que salir cuanto antes, porque si no vas a tener consecuencias definitivas y eso te puede sacar del ministerio definitivamente. Si no tienes ya habilidad para hablar, si te pasa algo, un infarto o algo, no solamente no vas a poder ministrar y servir al Señor eficazmente, sino que adicionalmente vas a poner una carga en tu familia, en tu esposa, en tus hijas. Entonces, en contra de mi voluntad, debo admitir, me fue necesario reconocer que debo hacer una pausa. Me fue necesario reconocer que debo hacer un alto en mi vida ministerial para dedicarme a mi familia, para dedicarme a esto, al primer amor con el Señor. Porque a medida que uno va pasando los años, uno se involucra y empieza a hacer cosas, ¿no? Tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Y no hemos desmayado por la misericordia de Dios. Pero necesito tiempo para recargar mis baterías con Dios. Necesito tiempo para recargar mis baterías emocionales, mentales, físicas. Necesito tiempo para terminar mis estudios de doctorado con calma, sin el estrés de tener que entregar a tal fecha, sin pasar noches sin dormir, sin tener que venir aquí al púlpito y traerles el mensaje de la palabra de Dios, sí o sí, esté enfermo, cansado, como sea. Ustedes vienen por la palabra y Dios me puso para darla y tengo que darla. Y sin tener que tomar pastillas para poder funcionar acá. Entonces me fue necesario, en contra de mi voluntad, debo admitirlo una vez más, reconocer que necesitaba una pausa en mi vida, y es lo que se llama un sabático, y viene el término de la Biblia. Un tiempo, la tierra era sembrada 6 años y 1 año descansaba. Los misioneros en las agencias misioneras trabajan 4 años y van 1 año a descansar de nuevo. Y se toman un tiempo para replantear su ministerio, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con los hijos, pasar tiempo con la familia. Yo nunca he tenido eso, jamás lo he tenido, y aún en los años que vivimos en el exterior, fueron para yo hacer programas académicos en la mitad del tiempo, así que eso no fue ningún sabático. Entonces necesitamos tomar un tiempo para descansar, para pasar tiempo con el Señor. Y debo reconocer que necesito ese tiempo. Debo reconocer que necesito hacer un alto. Debo reconocer que la iglesia no es mía. Debo reconocer que el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, los mensajeros, los pastores,
y que está en medio de los 7 candeleros, está en medio de la iglesia. Debo reconocer que ese mismo Jesús está aquí entre ustedes. Ese mismo Jesús va a cuidar de la iglesia, porque Él es el pastor finalmente de la iglesia. Entonces hoy quiero anunciar que al final del mes de junio estaré saliendo con mi familia por un tiempo indefinido. No les puedo decir 6 meses, un año, no sé, por un tiempo indefinido, a los Estados Unidos, donde estaré dedicado a mis estudios doctorales, sin afanes, sin estrés, y mi compromiso es estudiar máximo 5 o 6 horas al día y el resto tomar el tiempo para pasar tiempo con Dios, tiempo con mi esposa, tiempo con mis hijas, sin tener que responder emails, llamadas, sin tener que hacer absolutamente nada que me traiga el estrés que por muchos años he manejado, no porque sea malo, sino porque es el cansancio normal. Por eso dice: conozco tus obras y tu fatiga. Yo no quiero que Dios quite la luz que Él ha puesto en mi vida, y quiero dedicarme a fortalecer mi amor por Dios también. Y quiero darles con mi vida también un ejemplo de que cuando hay que parar, hay que parar. Y para mí ha sido muy difícil. Vuelvo e insisto. Mi familia y las personas más cercanas han visto el dolor que esto me ha generado. El dolor de decir tengo que parar. El dolor de decir tengo que partir en el mejor momento de mi vida. Por obediencia al Señor, por amor a mi esposa, por amor a mis hijas y por amor a ustedes también, y por amor a lo que Dios está haciendo en mi vida. Así que estaré todo el mes de junio, si el Señor me lo permite, antes de irme. Estaré predicando todos los domingos. Sin embargo, esa será la única función que yo voy a ejercer. Como iglesia, la membresía de la iglesia eligió a 5 hombres como la junta directiva, como los hombres que ante el gobierno y ante ustedes estarán encargados de la iglesia. Yo me siento muy contento en medio de todo, porque al tener que salir en este momento, quedan 5 hombres muy dotados por Dios. Quedan 5 hombres que aman al Señor. Quedan 5 hombres que conozco personalmente, que he tenido la oportunidad de entrenar en algunos momentos en clases, he tenido el privilegio de servirles, y que puedo decirles con total tranquilidad y ánimo que serán hombres que van a guiar la iglesia a otro nivel al que yo en este momento no puedo guiar la iglesia. Llevo algunos meses y algunos de ustedes, con mucha pena, he tenido que decirles que no les puedo atender, que no me puedo reunir con ustedes, porque no me da la salud, no me da el ánimo, no me da mi fortaleza mental, física, emocional. Y ustedes necesitan ser pastoreados, ustedes necesitan ser guiados. Ustedes no han sido enseñados en nuestra iglesia a seguir a los hombres. Y cada persona que ha llegado nueva, me he sentado y les he dicho: yo no soy un hombre indispensable, yo no soy un superhombre. Yo soy un hombre común y corriente que necesita de la misma gracia de Dios que cualquier otro hombre. Yo soy un hombre simplemente que tiene otra función diferente. Yo no soy superior a nadie. Yo no tengo más palanca con Dios. Sus oraciones Dios las escucha igual que escucha las mías, bajo las condiciones bíblicas. Así que ustedes no han sido enseñados a seguir a los hombres. Así que si usted dice: ay, no, yo ya no vuelvo, es porque entonces me estaba siguiendo a mí. Si me estaba siguiendo a mí, entonces camine conmigo. Aquí siguen hombres enseñando la palabra de Dios, diferente a mí. Obviamente Dios los creó diferente. La multiforme gracia de Dios es manifiesta en la creación. Aquí no es que usted está consiguiendo una segunda esposa que va a estar comparando con la primera. Son hombres diferentes, son hombres distintos. Y Dios va a estar sacando de entre ustedes aún otros hombres y otras mujeres para servir al Señor de maneras únicas. Les pido oración por mi vida para que el Señor
me fortalezca en ese tiempo, para que mi relación con mi esposa se estreche aún más, gracias al Señor. Ha sido una bendición, y mi relación con mis hijas también, pero quiero pasar más tiempo con ellas. Mi hija mayor en 2 años sale para la universidad, y si es el plan de Dios, ella irá a vivir en una universidad. Así que me quedan 2 años con mi hija mayor. Quiero disfrutar ese tiempo, quiero pasar tiempo con ella, quiero transmitirle, así como me he dedicado a las iglesias que el Señor me ha permitido servir por casi 20 años, quiero dedicarme a mi hijita. Bueno, a mis 2 hijitas, pero mi hijita mayor que ya sale, hay una mayor urgencia. Quiero ser ejemplo para ellas, para mi esposa y para ustedes, de que no solamente predico, sino también tengo que aplicarlo. Uno de los líderes que está sobre mi vida me decía: José, con esta decisión estás predicando tu último sermón a la iglesia. Van a haber muchas lecciones que la iglesia tiene que aprender a través de esta decisión que estás tomando y que estás aceptando, que no puedo tomar mucho crédito porque la estoy tomando en contra de mi voluntad, pero finalmente tengo que hacerlo. Así que ustedes quedan en muy buenas manos, y como les digo, vamos a estar aquí todo el mes de junio, si el Señor nos lo permite, predicando los mensajes a las iglesias a las que alcancemos. En los próximos 2 domingos estamos en República Dominicana en la conferencia de Por su gracia, por su causa, ¿sí? ¿Sí ven? Ahí está la memoria, la muestra un botón, por su causa. Y también estamos tomando un tiempo como familia, unos días adicionales. Así que la iglesia queda en el mejor momento. No ha habido otro momento en la historia de esta iglesia en donde haya habido mayor asistencia. No ha habido otro momento en la historia de la iglesia donde haya habido mayor cantidad de ofrendas económicas. No ha habido mejor momento en la iglesia donde haya habido mayor cantidad de gente sirviendo activa, mayor número de miembros. Y quedan ustedes en manos del Señor, el que tiene la iglesia y los siervos en su mano. Así que este mensaje nos cae perfecto como iglesia. Así que queda la iglesia en muy buenas manos, en un equipo maravilloso de 5 hombres que estarán liderando la iglesia, como lo enseña la palabra, con un liderazgo múltiple, un liderazgo compartido. Vamos a poner a disposición este mensaje en las redes sociales para que cualquier persona que tenga dudas de por qué salimos, no salimos por ningún pecado, ni por ningún problema, ni por ninguna situación pecaminosa que afecte directamente a la iglesia, ni nada por el estilo. Es la fatiga de los años de ministerio, es la necesidad de tomar este tiempo con el Señor, con mi esposa, con mis hijas, apartados. Hemos sido figura pública por muchísimos años. Eso trae una fatiga profunda en sí misma. Así que damos gracias al Señor por el privilegio que nos regala también como familia de tomar este tiempo, y quedan en las mejores manos, en la diestra de Cristo. Y ánimo, adelante, y Dios les bendiga a todos.